Tras un despido colectivo o individual, hay que tener claro que si no te dan lo que te mereces, tienes que reclamar. Bienvenidos al nuevo vídeo divulgativo, a un nuevo vídeo de Campaña Abogados en el que os vamos a explicar cómo afrontar correctamente un despido. Antes de abordar este tema, deciros que prestamos asesoramiento gratuito en caso de despido. Si os han despedido, os animo a que contactéis con nosotros para valorar si ese despido es correcto o no y para que estéis bien informados sobre vuestros derechos y lo que podéis hacer al respecto. Dicho esto y entrando en materia, deciros que lo primero que hay que saber es que un despido debe ser comunicado de la forma adecuada o de la forma que establece la ley. No te pueden despedir de cualquier manera ni porque sí. Tendrá que haber una justificación, tendrá que identificarse qué tipo de despido es. Y lo primero de todo es que tendrá que ser comunicado de la forma adecuada. Por ejemplo, un despido que se comunique solo de forma verbal es nulo o podrá ser declarado improcedente si no ha sido comunicado de la forma adecuada. Entonces, lo primero es que se nos comunique normalmente mediante una carta en la que se expongan todos los motivos por los que se despide y esta carta que sea de forma certificada, que se nos dé en mano, es decir, que haya un conocimiento por parte del empresario de que esa carta ha sido recibida y es conocida por el trabajador, ¿de acuerdo? Entonces la forma más habitual es por escrito y aquí lo que tenéis que hacer evidentemente es, una vez la recibáis, aseguraros también de que os pagan el finiquito, porque antes de nada, dependiendo del tipo de despido, se tendrá derecho o no a indemnización, pero al finiquito se tiene derecho siempre a la liquidación de los salarios que aún no te hayan abonado, y ya se hayan devengado, si hay derecho a vacaciones, pagas extras, proporcional, un finiquito tiene que existir siempre. Entonces, eso va a ser lo primero. Entonces, una vez hemos recibido la carta, evidentemente, la segunda parte es saber por qué nos están despidiendo. Habrá que leer y ver si estamos de acuerdo o no con el tipo de despido. Si no estamos de acuerdo con ese despido, cuando se nos pida por parte de la empresa que hay que firmar poniendo no conforme. Obviamente, entonces esto es muy recomendable. Tampoco el hecho de no ponerlo después en vía judicial es un problema si se puede demostrar ciertos extremos, pero es más sencillo y facilita mucho las cosas el hecho de que, si tú no estás de acuerdo desde un principio con ese despido, pongas no conforme desde el primer momento, ¿de acuerdo? Entonces, esto después sí que lo más aconsejable es asesorarte por un abogado inmediatamente, incluso antes de firmar si puedes, pero si no, y no estás de acuerdo o tienes dudas, firma como no conforme, siempre. ¿De acuerdo? Y asegúrate de que te liquidan lo que te deben. Eso también es muy importante. Entonces, el segundo paso será asesorarnos, ir a buscar a un abogado, primero, sobre todo para que nos explique el tipo de despido que se nos achaca, o sea, cuál es el motivo y el tipo de despido que la empresa alega, y ver si es reclamable o no. Obviamente, si estamos de acuerdo con el tipo de despido, pues no hará falta este paso, pero la mayoría de veces no se está de acuerdo. Entonces, cuando no se está de acuerdo, hay que informarse, ir a un abogado y que nos explique el tipo de despido y qué nos dicen ellos y a qué tenemos derecho nosotros a reclamar. Claro, porque pueden hacer una alusión o despedirnos, por ejemplo, con un despido disciplinario, que es muy habitual, diciendo que es culpa del trabajador y que esto no sea cierto. Entonces, en un despido disciplinario no nos pagarían indemnización. Pues si queremos demostrar que eso no es así y queremos indemnización, tendremos que reclamar, ¿vale? Pero claro, lo primero es informarnos, que un abogado nos diga qué tipo de despido se nos está realizando y que nos diga los derechos a los que tenemos acceso o por los que podemos o merece la pena luchar, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hemos acudido al abogado, no estamos de acuerdo con el despido y hemos hecho los pasos que hemos dicho, si no estamos de acuerdo y queremos tirar adelante el tema, habrá que interponer nos dan 20 días, que sepáis, esto lo digo en todos los vídeos, pero lo de los 20 días es siempre, nos darán 20 días para hacer una reclamación. Lo primero será la papeleta de conciliación ante el departamento pertinente según cada ciudad. Y aquí lo que hay que hacer es explicar los motivos por los que no estamos de acuerdo con ese despido. Entonces, esta fase previa es obligatoria, es imprescindible siempre el intentar pactar en todos los temas de laboral, de despido. Hay que intentar pactar, es obligatorio. Entonces, tendremos que interponer esta papeleta para que nos den una fecha para acudir a lo que se llama un acto de conciliación. Entonces, en este acto de conciliación es recomendable, insisto, siempre ir con abogados, o sea, que te asesoren bien y que te puedan representar, porque aquí puede haber una negociación, es bastante habitual. En este acto, de hecho, si no ha habido negociación previa por parte de los abogados, el día del acto de conciliación sí que si viene la empresa se intentará pactar. Hay un abogado
del Estado que, bueno, que regirá un poco o dirigirá un poco esta reunión, aunque ellos tampoco van diciendo pasos, es decir, simplemente recogen lo que hablan las partes y lo pondrán en un acta. Entonces, si hay una conciliación porque los abogados previamente han pactado, pues se emitirá un acta con la conciliación. Y si no, pues se llegará, es un acto sin avenencia en este caso, ¿no? O sea, una conciliación sin avenencia, que pasa muchas veces, o incluso si la empresa no se presenta, porque la empresa no siempre va a estos actos. El trabajador tiene que ir porque si no va, desistiría expresamente de su petición, de su reclamación, pero la empresa, pues es habitual que ni siquiera se persone. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues si no vienen, no hemos pactado nosotros previamente, no quedamos contentos con el pacto o no llegamos a un pacto, pues habrá que reclamar y seguir el proceso adelante hasta la vía judicial. Entonces, en vía judicial, en sede judicial, se intentará otra vez este pacto, porque el pacto, insisto, que se hace siempre y se intenta porque los jueces intentan no celebrar este tipo de juicios. Además, aquí los abogados juegan un papel fundamental de negociación y de intentar pactar para ahorrarnos tiempo y bueno, precisamente y a todos los niveles, que las partes lleguen a un acuerdo, que estén de acuerdo en lo que se pacta y comentarlo al secretario judicial para que nos haga también un acta de esta conciliación, ¿no? Que es bastante importante. Solo en caso de que realmente sea imposible, no nos pongamos de acuerdo por ninguna de las maneras posibles, entraremos en sala ante el juez, que el juez intentará volver, o sea, insistirá en volver a pactar, pero bueno, llega un momento que obviamente si en todo ese proceso, porque son procesos que duran meses, las partes no han llegado a un acuerdo, pues en ese momento hay que celebrar el juicio y cada parte, sobre todo aquí la empresa tiene un peso muy importante, tendrá que demostrar todos los motivos que alega del despido, es decir, justificar por qué ese tipo de despido, y el trabajador pues tendrá el turno de réplica y podrá defenderse de las acusaciones e intentar demostrar, que es lo más importante, que los motivos del despido son inexistentes, ¿no? Entonces, bueno, en base una vez se realiza el juicio, pues se emitirá una sentencia que será o a favor del trabajador o a favor de la empresa. ¿De acuerdo? Deciros que en caso, incluso aunque esta sentencia no sea favorable, no termina el proceso aquí. Hay una segunda vía, una segunda instancia, que es el Tribunal Superior de Justicia, en la que si no estamos de acuerdo, ante la que podremos interponer un recurso en caso de no estar de acuerdo. ¿Vale? Entonces, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Es muy genérico, simplemente para que tengáis un poco claro el proceso. Entonces, lo primero es la comunicación del despido, cómo se comunica y qué pone en esa carta de despido. Eso es lo más importante. Si no estamos de acuerdo, firmemos como no conformes. No demos conformidad a este despido si no estamos de acuerdo. No conforme, que quede claro, porque esto facilitará las cosas de cara a una futura reclamación, y que nos paguen la liquidación, porque una cosa es la indemnización que venga con el despido, que dependerá del tipo de despido, pero la liquidación, es decir, el que se salden las cantidades que ya tenemos derecho a cobrar, eso por supuesto se tiene que cobrar desde el principio. Entonces, después, una vez tengamos la carta de despido, lo recomendable es acudir a un abogado siempre que nos explique qué despido se nos está realizando, a qué tenemos derecho, ya que no, y si podemos reclamar. Y si podéis reclamar, por supuesto, os insisto y os animo a que lo hagáis, a que luchéis por vuestros derechos. Siempre hay que intentar pactar, hay que intentar llegar a un acuerdo para intentar evitar un juicio y que el trabajador quede satisfecho con lo que le paga la empresa o con lo que la empresa le reconoce, pero que si no es así, pues en última instancia pues habrá un juicio en el que un juez decida si ese despido que se achaca al trabajador o no, dependerá del tipo, está justificada la forma de despedir. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Os animo a todos para que hagáis preguntas o nos deis ideas para dudas de cara a siguientes vídeos, que nos anima mucho, y así también nosotros hacemos vídeos que os puedan interesar en este vídeo o en cualquier otro. Os pido que le deis like al vídeo. Yo recuerdo que tenemos asesoramiento gratuito para el tema de despido, así que si os despiden, interesaros, buscad ayuda, informaros de vuestros derechos para reclamar. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo.